Cuando nace tu hijo, cuando vas al colegio, cuando buscas empleo o cuando te jubilas, el Estado te acompaña en cada momento. Los servidores públicos son el nexo entre el Estado y los peruanos. Por eso, la gestión pública es parte de tu vida. Por eso existe la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, para fortalecer a quienes te brindan servicios desde el Estado. Ese es nuestro desafío. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, colegas, doctores. El día de hoy presente en nuestro curso de Derecho Administrativo, quien les habla, Alessandro Javier Quinteros Morales, y su grupo expondrán el tema Servir, función de la Autoridad del Servicio Civil, la Ley 357 y los antecedentes históricos del Servicio Civil peruano. Para contextualizar un poquito este tema, que es muy extenso, voy a proporcionar 5 antecedentes del Servicio Civil peruano que fueron los pasos que dieron los gobernantes para mejorarlo y sobre todo arribar esas características vigentes de su organización. Asimismo, en ese tenor, nosotros como grupo podremos identificar cuáles fueron esas principales señas de identidad de los distintos regímenes de vinculación con el Estado. El primer antecedente fue dado el año 2001, en febrero del año 2001, donde se da un primer diagnóstico sobre el estado de la cuestión de la función pública peruana, y a su vez también se conformó la comisión multisectorial encargada de estudiar y elaborar un informe de la situación del personal de la administración pública en nuestro país. Con el decreto 004 año 2001 se determinó que esta comisión multisectorial estuviera conformada por representantes de los siguientes ministerios: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, de Justicia y Pesquería, la presencia también y de la presidencia del Consejo de Ministros y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. Este informe, a su vez, fue muy importante, porque este informe, presentado en julio del mismo año, desarrolló un estudio histórico y un diagnóstico completo de la situación del empleo público en nuestro país, y también aportó propuestas de reforma. Pasamos con el segundo antecedente, la Ley Marco del Empleo Público, el año 2004. En esta ley, el legislador estableció los hitos que demarcarían el derrotero de los recursos humanos del Estado y empezarían a ordenar el caos. Introdujo también una clasificación de servicios públicos transversal a todas las modalidades de contratación con el Estado existentes desde la fecha: el funcionario público, el empleado de confianza y el servidor público. En este último grupo se incorporaron el directivo superior, el ejecutivo, el especialista y el servidor de apoyo, y recogió las reglas mínimas y transversales para el ingreso de la permanencia en el empleo público. Otro aspecto interesante que yo puedo mencionar fue el mandato del Ejecutivo de enviar 5 proyectos ley para su aprobación en el Legislativo, todos ellos relacionados con la gestión de recursos humanos del Estado. Y tenemos estos 5 proyectos ley. Primero, la ley de la carrera del servidor público. Segundo, la ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza. Tercero, la ley del sistema de remuneraciones del empleo público. Cuarto, la ley de gestión del empleo público. Y 5, la ley de incompatibilidades y responsabilidades. Además, también se creó un Consejo Superior del Empleo Público como ente rector, y se marcó el camino para que los servidores del Sistema Nacional de Pensiones pasaran a un régimen de carrera administrativa. Y tenemos un tercer antecedente, que fueron los decretos legislativos del año 2008. Mediante la ley 29.157, en el año 2008, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo facultades para legislar sobre diversas materias relacionadas con el acuerdo de promoción comercial que teníamos con Estados Unidos y con el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamiento. Bajo este manto de dicha delegación de facultades, vieron la luz los decretos legislativos que tuvieron por objeto modernizar
modernizar los recursos humanos del Estado en el año 2008. También se puede decir que se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión y Recursos Humanos, que fue con el decreto 1023 y con potestad sobre todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, como organismo público, con personería jurídica y también el derecho público interno adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Y obviamente pasamos al segundo decreto legislativo que se creó con el denominado Cuerpo de Gerentes Públicos, el decreto legislativo 1024. El primero fue el decreto legislativo 1023, que reuniría a los profesionales altamente capaces seleccionados en procesos competitivos y transparentes para ser destinados a entidades de los 3 niveles del gobierno nacional: nacional, regional y local. Y vamos a pasar rápidamente a un cuarto antecedente, que es la creación del régimen del contrato administrativo de servicios. En pocas palabras, el CAS, abreviadamente dicho. Quizá una de las medidas más necesarias en el contexto descrito fue este decreto legislativo, el 1057, que creó el CAS en julio del año 2008, como un régimen laboral público, y nació como un paliativo destinado hasta entonces a los olvidados Sistema Nacional de Pensiones, quien ellos estaban encargados de dicho régimen en respuesta de las invocaciones del Tribunal Constitucional. Y obviamente hay un tema que debemos mencionar: los mandatos en reposición del Poder Judicial. A partir de dicho decreto legislativo, el 1057, los servidores de contratación temporal bajo locaciones de servicios públicos desprovistos de derechos, pero que desarrollaban funciones administrativas, alcanzaron su titularidad sobre algunos derechos que, aunque de modo recortado, por ejemplo, los servidores de carrera tienen vacaciones de 15 días y los 728 gozan de 30 días. Esa situación, por ejemplo, mejoró y eran considerados todavía como trabajadores de segunda clase. Por eso es que el Tribunal Constitucional invocó al Poder Legislativo a aprobar normas complementarias que reconocieran a estos trabajadores con la titularidad sobre los derechos laborales que se les reconocían. Y por último antecedente, ya para terminar, tenemos la publicación de la reforma del Servicio Civil, la Ley 353, o la Ley del Servicio Civil propiamente dicho, que fue el 4 de julio del año 2013 que se publicó esta ley, la 357, que tiene por objeto establecer un régimen único y exclusivo para las personas que presten servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades e incluso, me atrevo a decir, de la prestación de servicios a cargo de estas. A pesar de que fue previsto para todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, a la fecha 4 son entidades que se habrían excluido a través de una norma con rango de ley en el ámbito de la aplicación de dicho régimen: el Consejo de la República, el Poder Judicial, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y AFP. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, en esta oportunidad yo voy a exponer todo lo que viene a ser el servicio civil, servir civil en el Perú. Vamos a darnos cuenta que ha atravesado por distintas etapas históricas marcadas por reformas institucionales. El objeto fue mejorar la gestión de recursos humanos y profesionalizar la administración pública. Bueno, sin dar más preámbulos, iniciaremos con los antecedentes históricos y culminaremos con un análisis del régimen del Decreto Legislativo 728. Siguiente, compañero. Muy bien. Primero empecemos con la Comisión Multisectorial del año 2001. Fue creada en febrero del 2001 mediante el Decreto Supremo 004-2001, por lo que viene a ser el Ministerio de Trabajo y la Promoción del Empleo. El objetivo principal fue realizar un diagnóstico integral del empleo público en el Perú.
Buscaba identificar las deficiencias estructurales del sistema estatal de gestión de recursos humanos, evaluar las distorsiones salariales y la falta de meritocracia y el exceso de régimen laborales y la precarización del empleo público. Tenemos que entender que esta comisión multisectorial sentó las bases técnicas y políticas para los procesos posteriores de modernización del servicio civil. Fue un punto de partida en la discusión de la ley del servicio civil y la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Marcó el inicio del enfoque más profesionalizado y eficiente en la gestión pública. Siguiente, compañero. Ahora, hablaremos de Ley Marco del Empleo Público, el LMEP del año 2004. Tuvo como propósito central, en este caso, ordenar el caos existente en el empleo público en el Perú. En este momento el aparato estatal sufría de una notable desorganización porque coexistían múltiples regímenes laborales, no existía una política coherente de recursos humanos y la ausencia de estándares meritocráticos comprometía la eficiencia y la profesionalización del servicio público. Por ello, esta ley marco del empleo público se presentó como una iniciativa legislativa fundamental para poder estructurar, modernizar y profesionalizar la administración pública. Pese a no haber sido finalmente aprobada, presentó una base importante en la concepción técnica de la gestión del empleo público. Sus principales aportes destacan la clasificación de los servidores públicos. En esta ley se propuso una tipología que permitiera distinguir claramente a los trabajadores del Estado según la naturaleza de sus funciones, diferenciando entre el funcionamiento de confianza, empleados de carrera, lo que son profesionales técnicos, entre otros. Esta clasificación buscaba dar orden a la diversidad de trabajadores estatales y adecuar las políticas de gestión según sus características. Otro aporte fue el establecimiento de las reglas mínimas para el ingreso y permanencia. Esta ley planteaba que los principios meritocráticos debían aplicarse al ingreso del empleo público, así como la permanencia y promoción en el mismo. Y la siguiente eran 5 propuestas específicas sobre gestión de recursos humanos. En este caso, el primero era el ingreso y la selección de personal, el segundo era la capacitación y el desarrollo profesional, el tercero, evaluación del desempeño, cuarto, el régimen disciplinario y 5, la política salarial y el escalafón. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, hablaremos sobre los decretos legislativos del año 2008. ¿Sí? Fueron emitidos bajo el marco de la ley número 29157, el cual otorgaba facultades legislativas al Poder Ejecutivo con el propósito de implementar diversos compromisos derivados al acuerdo de promoción comercial que en ese año se daba entre Perú y Estados Unidos. Uno de los ejes estratégicos de dicho acuerdo fue la modernización del Estado, lo que incluiría reformas profundas a la gestión del empleo público, y así el Poder Ejecutivo aprovechó dichas facultades para poder aprobar el conjunto de decretos legislativos orientados a sentar la base de un nuevo modelo de servicio civil meritocrático, eficiente y profesionalizado. Los principales decretos legislativos fueron el Decreto Legislativo 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, como el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el Estado. Va a definir las funciones de SERVIR como el ente técnico especializado, incluyendo formular políticas y lineamientos para la administración del personal público, promover la meritocracia en el acceso, evaluación y promoción dentro del servicio civil, y coordinar la implementación de reformas de las entidades del Estado. Con ello se dio un paso decisivo hacia el enfoque técnico y centralizado de la gestión pública de personas. Ahora, tenemos también el Decreto Legislativo 1024, que crea el cuerpo de gerentes públicos, que son mecanismos diseñados para dotar al Estado de personal altamente calificado en puestos estratégicos. Su objetivo fue cerrar brechas de capacidades gerenciales en entidades públicas mediante la incorporación temporal y meritocrática de profesionales del sector privado y público. Este cuerpo se concebió como un instrumento de profesionalización directa
con procedimientos rigurosos de selección, evaluación del desempeño y rendición de cuentas. Tenemos también al Decreto Legislativo 1025, que establece las disposiciones orientadas a la capacitación y desarrollo del personal del servicio del Estado. Introduce la gestión de competencias como base para poder planificar la formación continua del capital humano público y promueve la creación de planes institucionales de capacitación con criterios de pertinencia, evaluación y alineación con los objetivos de cada entidad, obviamente, ¿no? Y por último, el Decreto Legislativo 1026, que regula los aspectos vinculados a la modernización institucional en el marco de la reforma del servicio civil. Este decreto legislativo plantea la necesidad de implementar cambios estructurales en las entidades públicas, como mejorar procesos, estructuras organizacionales y de gestión de resultados. Va a vincular la reforma del empleo público con los objetos de eficiencia, transparencia y calidad en la atención ciudadana. Muy bien. Siguiente compañero. Ahora vamos a hablar sobre el régimen del Decreto Legislativo 726. También conocido como el régimen de carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Fue aprobada en el año 1984 durante el segundo gobierno del presidente Verón de Terry. Este régimen fue concebido como un modelo normativo integral para ordenar la administración pública y establecer principios de carrera para los trabajadores del Estado. Sus principales características fueron el enfoque en la carrera administrativa. El decreto 276 introdujo el concepto de carrera administrativa, orientado a que los servidores públicos puedan desarrollar una trayectoria profesional y progresiva dentro del Estado. Esto implicaba, obviamente, el ascenso, la permanencia y la promoción del servicio público que se realizaban en base al mérito y la experiencia y la evaluación continua. Segundo, la estabilidad laboral. Uno de los pilares del régimen de la estabilidad del servicio público se garantizaba en el trabajador accediera a un concurso y cumpliese con su función, no podía ser cesado arbitrariamente. Esta estabilidad buscaba incentivar la permanencia de profesionales calificados en el aparato estatal. Y por último, el desarrollo profesional. Este régimen promovía la capacitación continua y el desarrollo de habilidades como mecanismos para la mejora del desempeño. Se establecía que las entidades debían fomentar la profesionalización de sus servidores mediante planes de formación y actualización. Muy bien, siguiente compañero. Ahora hablemos del Decreto Legislativo 728, el cual es denominado la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Fue aprobado inicialmente con una finalidad de regular las relaciones laborales en el sector privado. Su enfoque principal estaba basado en la flexibilidad del mercado laboral que buscaba promover la contratación formal y la eficiencia empresarial. Este régimen contemplaba modalidades de contratación a plazo fijo y a plazo indeterminado, como una estructura menos rígida que la del régimen público tradicional. Ahora, el uso del sector público, aunque este diseño fue pensado en el ámbito privado, fue adoptado por diversas entidades del servicio público, especialmente a partir de la promulgación de la Constitución Política del año 1993, que promovió un modelo de Estado más moderno, competitivo y orientado a resultados. Entonces, es a partir de que ese entonces los organismos públicos, especialmente creados luego de 1993, van a poder utilizar este régimen para poder contratar a su personal, ya que tiene un contraste más rígido a que el Decreto Legislativo 726. Como lo que es la finalidad del uso público, vamos a entender que tenemos dos finalidades del 728. Primero, la agilidad en la contratación. Este régimen permite que los procesos de contratación sean más rápidos y adaptables a las necesidades cambiantes del servicio público. Y el segundo, mejores condiciones salariales. A diferencia del 726, este decreto 728 facilita la negociación de los sueldos más competitivos, especialmente en entidades que necesitan atraer talento técnico de alta especialización. Ahora, podemos dar algunos ejemplos de aplicación de entidades públicas que emplean personal bajo este régimen del decreto legislativo 728. En ellas se destacan la SUNAS, la OPSITEL, la SINERMIN y la SBS y por último la SUNAT. Estas instituciones requieren perfiles profesionales de alta especialización técnica, lo cual implica el uso de un régimen más flexible y atractivo en la carrera administrativa tradicional. Bueno,
Doy paso a mi compañero para que prosiga con la exposición. Bien, ahora hablaré del régimen del Decreto Legislativo 257, o también conocido como el CAS. Bien, el CAS es un régimen especial que nació para resolver el problema de la masiva contratación bajo la modalidad de servicios no personales. Más bien dicho, fue un contrato de tipo civil que se utilizó para ocultar la incorporación masiva de personas en funciones públicas, debido a la inflexibilidad del régimen 276 y las normativas presupuestarias que han prohibido desde hace años la inclusión de empleados públicos bajo esquemas ordinarios como el 276 o el 728. Estas limitaciones actuaron como como un aliciente adicional para que las instituciones públicas se atendieran sus necesidades de personal a través del CAS, lo que a su vez aumentó el total de la plantilla, de la plantilla estatal, refiriéndose a la real y no a la formal. Pero por lo tanto, la concepción del CAS como un contrato temporal en lugar del Sistema Nacional de Pensiones habría sido clave para que en primer lugar se estableciera con derechos limitados como 15 días de vacaciones sin aguinaldos, sin licencia y sin acceso a la seguridad social, entre otros. Bueno, esto fue modificado con la ley 29849, ya que la exigencia de pasar por un concurso abierto para ingresar al Estado significaría aceptar este sistema como público laboral, entre comillas, lo que conllevaría un mayor reconocimiento de derechos, en lugar de un simple contrato temporal. Y finalmente se permitiría que este sistema coexistiera con los regímenes predominantes en el momento de su establecimiento. En otras palabras, hasta ese momento las instituciones contaban con personal bajo el 276 o bajo el 728, pero si el objetivo era solucionar el problema de los sistemas nacionales de pensiones en cada entidad, entonces se autorizó su coexistencia con servidores CAS. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el expediente 0002-2010, señaló que los derechos y beneficios del régimen CAS no eran los mismos que los de los otros regímenes, y que esto se regía por sus propias normas. Se puede decir que el Tribunal Constitucional únicamente proporcionó a las partes las ventajas y responsabilidades que son propias del régimen especial de empleo, aunque el tribunal validó la conformidad con la Constitución del Decreto Legislativo 1057. También incitó al Congreso de la República a enmendar esta norma para precisar los elementos de identidad pública del contrato y, como resultado, fortalecer los derechos individuales de los funcionarios públicos que están bajo este régimen. Bien, a continuación seguiré hablando acerca del régimen 357, que fue publicado el 4 de julio de 2013, es decir, un poquito más actual. Sugiere una reforma exhaustiva, gradual y opcional, por lo tanto tiene como objetivo organizar la desordenada administración pública en Perú y fomentar la igualdad de los derechos y responsabilidades de los empleados públicos. Bien, bajo o más bien dicho, con este fin establece un sistema único de implementación gradual, por el cual los empleados del régimen CAS deben adaptarse y de manera paulatina. Los que pertenecen a los regímenes del 276 y el 728, pero sin embargo, esto no se aplica a las carreras especiales del personal de las Fuerzas Armadas, tampoco a la Policía Nacional, Salud y Educación, ni al sistema de empresas estatales, debido a su regulación particular, y entre sus características más destacadas son la ley del servicio civil, que esto quiere decir que aunque sus normativas están dirigidas a los funcionarios del régimen 357, varios de sus secciones, como por ejemplo también los principios del servicio público, normas del sistema administrativo, manejo de la formación o gestión del desempleo, así como el proceso administrativo, disciplinarios y derechos colectivos, son relevantes de manera directa para todos los regímenes generales. El segundo vendría a ser el régimen establecido por la ley del servicio civil, que se extiende a todas las instituciones gubernamentales, en los tres niveles, tanto nacional, regional y local. Pero no obstante, la excepción confirma la regla, por lo que no incluye a los trabajadores de las carreras especiales.
tales como educadores, doctores, magistrados e incluso hasta ahora fiscales. Bien, el tercero vendría a ser el acceso y la progresión en el servicio civil. Se produce mediante concurso público de méritos. Del mismo modo, la permanencia en este dicho régimen se incluye el acceso a la capacitación y la evaluación del desempeño. Y bueno, el último vendría a ser la carrera administrativa prevista en la Ley del Servicio Civil, que contempla una progresión vertical y transversal. Bien, a diferencia del régimen 276, bajo este nuevo esquema, el servidor público puede ascender tanto al interior de una misma entidad pública. Y bien, por primera vez, la Ley del Servicio Civil introduce una perspectiva técnica de gestión de recursos humanos, es decir, de la que carecieron los anteriores normas de empleo público. Desde esta óptica, los servidores públicos dejan de ser considerados únicamente como centros de imputación de deberes y de derechos para ser asumidos como un recurso humano integral esencial de la gestión estratégica del Estado. Bien, ahora tenemos aquí los preceptos vigentes de la Ley del Servicio Civil, que el primero vendría a ser los principios del servicio civil y la configuración del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que se refiere un poquito más a la primera característica que había mencionado. El segundo vendría a ser el régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos de todos los regímenes enunciados y de modo supletorio a las carreras especiales. El tercero, como también tenemos las reglas sobre la capacitación. El cuarto, el caso de la gestión de rendimiento, que contiene la evaluación del desempeño, como también estarían vigentes, pero no obstante la autoridad rectora introduce una modalidad progresiva de implementación a través de pruebas pilotos de una muestra de entidades públicas. Y la regla sobre negociación colectiva, aunque la prohibición de la negociación colectiva de remuneraciones fue declarada inconstitucional por el máximo intérprete de la Carta Política a la fecha. La legislación hasta ahorita no ha emitido ninguna de estas nuevas reglas. Y bien, ahora pasaré a hablar de las clasificaciones de los servidores civiles, que a continuación la Ley del Servicio Civil y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 040/2014, Reglamento General, clasifican a los servidores civiles de esta siguiente manera. El primero tenemos como funcionario público, que estos son elegidos o designados para ejercer funciones representativas o de alta dirección, como por ejemplo ministros, presidentes regionales, alcaldes, etc. El segundo vendría a ser directivo público, que es un servidor civil de alta responsabilidad que tiene a su cargo la dirección, supervisión y gestión de una entidad pública o parte de ella, una oficina, dirección, gerencia, etc. El tercero vendría a ser el servidor civil de carrera, que vendría a ser un trabajador del Estado que ha ingresado a la administración pública mediante concurso público de méritos y que desarrolla funciones permanentes, técnicas, administrativas o profesionales dentro de una entidad pública. Y último tenemos el servidor de actividades complementarias, también llamado servidor civil de apoyo, que es aquel trabajador del Estado que realiza funciones auxiliares, operativas o de apoyo, necesarias para que las funciones principales de una entidad pública se desarrollen correctamente. No se encarga de decisiones técnicas ni estratégicas, pero su labor es fundamental para el funcionario cotidiano del servicio público. Y a continuación le daré el paso a mi compañera para que les hable de las conclusiones. Bien, como conclusión, entender cómo ha evolucionado el servicio civil en nuestro país es importante para reconocer los problemas que aún persisten en la administración pública. Desde el año 2001, como ya mencionaron mis compañeros, cuando se formó la Comisión Multisectorial para analizar la situación del empleo estatal, se han dado varios intentos por ordenar y mejorar este sistema. Uno de los pasos importantes fue la ley que marcó del empleo público en 2004, que propuso clasificar a los servidores públicos y mejorar su situación, aunque su implementación fue limitada. Años más tarde, en 2008, se creó Servir como entidad responsable de liderar el cambio en gestión de
de talento humano del Estado, junto con la creación del régimen CAS, que buscaba dar más derechos a los trabajadores contratados temporalmente. Sin embargo, este régimen fue pensado como algo transitorio. Por eso, con la aprobación de la ley número 357 en 2013, se planteó una reforma más profunda, basada en principios como el mérito, la igualdad de oportunidades y la eficiencia, con la idea de construir una carrera pública más justa. Pese a todo este avance, aún hay instituciones excluidas del nuevo régimen y se mantienen diferencias entre diversos regímenes laborales. Aún así, es claro que va camino hacia un servidor civil más moderno y justo. Ya está en marcha. Lo importante ahora es seguir fortaleciendo esta reforma para que todos los servidores públicos tengan las mismas oportunidades y el Estado pueda brindar mejores servicios a los ciudadanos. Gracias.